Pásele, pásele. Episodio 27 de Maletones. El día de hoy tenemos un episodiosazo. Un invitation. Un invitation y un epidiosazo. Nos acompaña pues un gamer que se hace llamar Face Carnitas. No, este es Carnitas, es your Twitter, es your handle, ¿verdad? Yeah, Carnitas TTV. Carnitas es un twitchero. Está el Chicharito, luego está él y a veces el Whatever Tomorrow se la dan ahí más o menos, ¿no? Yeah, we have competition. Sí, están es Twitch. Y juegas, ¿qué es lo que nos dijiste que jugabas? Juegas, casi no juegas Call of Duty, ¿verdad? Not recently, but you know, just You're becoming a man. I'm growing up. I'm an adult. Sí, pero ¿qué estás jugando entonces? Just Apex Legends right now, and then Elden Ring. Elden Ring's a newer one that came. Oh, is that out. shit hard, dude? Yeah. Ridiculous, like Cuphead hard, or like? Not in the same way. Mm-hmm. Like it's a lot deeper than Cuphead. It has a lot more that'll kick your ass. Shit. Yeah, because Cuphead you just learn patterns, and then once you got the patterns down, it's that. But sometimes Elden Ring and the Dark Souls games in general will just, say fuck you, and they'll just kill you. So. Entonces entre Mario 3 y Red Dead Redemption, ¿dónde está más o menos Elden Ring? Mario 3. Pero ¿cuál es la escala ahí? Porque a mí Mario 3 también se me hace bien chingón. Yeah, pero pues está fácil. Digo, pues está difícil, güey. Bueno, ok. Especially if you didn't Pero play cuando older tenías games. pero cuando tenías 6 años, ¿qué tan difícil estaba Mario 3 para ti? Sí estaba difícil. No, güey. Culo. Bien pinche ofendido, ¿no? A Nintendo no me lo tocas, hijo de la chingada. Pues el Nintendo, yo tenía SNES. Creo que yo nunca tuve. Sí tuve un 64. ¿Tuviste un Super Nintendo, güey? Super, pero ya de grande, güey. ¿Cuál fue tu primer consola que tenías? Una... De 17 que va a ser. PlayStation 2. ¿Un PlayStation 2? Yo también tuve el PlayStation, el primero. ¿El primero? Y le cambiaste el láser para que agarrara CDs compa quemados. me lo cambió y lo chingó. Y luego fue al Pawn Shop y me compró otro. ¿Sí? El Pablo. En Monte de Piedad, me imagino ya. No, aquí, en el... Oh, te lo chingó aquí. Ajá, en el que está ahí en la Center. ¿Qué te dijo el güey? Yo te le cambio o sea, ni siquiera se lo pediste. Él llegó y te dijo, yo te lo cambio. No, él sabía, güey. Creo que... No me acuerdo, güey, pero creo que él sí me dijo que él me lo cambiaba. Para mí que estaba así en la noche, así de que tragando así una pendejada, pum, que le cae así de que verga, le cayó su carita en PlayStation. No, lo hizo enfrente de mí, lo estábamos haciendo ahí estaba él conmigo y de repente no sé qué hice y dijo, verga, ya la callé. Y nomás, oh, no. Ajá, algo así pasó y dijo, ya nomás te voy a comprar otro luego. Sí, ese te dijo, sí, el chile te dijo. Y lo que hizo, sí, como 3 semanas después llegó a mi casa, tocó con una pinche bolsa de Walmart, güey. Es como te los dan en los pawn shops. Con una bolsa de Walmart y me dijo, aquí está tu Nintendo. Ya le puse la madre esa. Tu Nintendo. Tu juego, tu PlayStation. Digo. ¿Cuál era tu juego favorito en el PlayStation 1, güey? Porque como estamos hablando de games, ese era así el PlayStation 1. Yo vi uno que se llamaba Siphon Filter, güey. Pero fíjate que yo no jugaba tanto así, ajá. Yo no jugaba tanto, yo jugaba como King of Fighters, güey. O sea, también vergas, güey. Ajá. Cosas, porque yo venía de maquinitas, güey. Entonces yo como que continué mi cultura un poquito aquí. Y pues sí jugaba King of Fighters, Street Fighter, el Crash Bandit jugaba también. Tu jefa te hacía emputar y le ibas y le pagaba la novela, ¿no? De que, that's learned behavior. I don't know where I learned that. Ya ves que cuando te emputas, güey. ¿Alguna vez le pagaste la maquinita a alguien, culero? No. ¿No? ¿Pero cuántas veces te la pagaron a ti? Como 50,000. Sí, es que allá en México, dude, they're bigger kids. If you beat them, they get mad at you, so they turn off the machine on you. That's asshole move, dude. They disconnect That's salty as hell. That is salty as hell. That's the equivalent of rage Why quitting. didn't I know that when I was 7? Man, that's salty as hell, man. Just walk away. You acting real salty, fella. Bro, you're super pressed right now, I can tell. You're pressed. Otra manera de decir. All these flavors and you choose to be salty. Yeah. All these flavors and you choose. Hay un chingo de maneras bien chingonas de decir. Oh, I'm sorry, did I irritate your soul? Pero sí, ese era mi juego favorito, el Siphon Filter. Tú eras de King of Fighters, entonces. Bueno, pero déjame tantito hacer un espacio, güey. No terminaste de introducir, ni siquiera dijiste cómo se llamaba, güey. Se llama Aldair, es un jugador de Twitch streamer. Y apenas te metiste a un equipo profesional de juego, ¿no? Un equipo de esports se llaman. Esports, that's right. Y
Yo lo que hago is it's just being a content creator. I don't do any competitive. I'm not that good. I'm too old. Also, my reflexes aren't there. All the young kids. That's what they said about us when we started this podcast. And here we are. Yeah. Doing everything. I'm closer to my dream. Where are you? You're just condescending at that. But yeah, but we have lots of teams. We have a League of Legends team, a Fortnite team, a Fortnite team, and then a ton of Fortnite players that compete in tournaments that happen pretty often. ¿No tienen un Cuphead team? No. Un contra team, which I can join. That's called being a content creator like me. You're not good enough to compete, so you just try to be funny. That's how you get that spot. Hey, I don't think we're gonna give you that position. But there's another one. Cuando vas a los tryouts acá and what are you trying out for? The contra team. The content creators are over there. Yeah, exactly. The what? I'm sorry. The what? I'm sorry. Tradúceme. I think he's speaking Spanish. Manuel. I think he's speaking Spanish. Sí, güey, Mija, tradúceme lo que está diciendo el señor. Ayudas a tu hijo de 3, güey. Tradúceme. Ahí en el kinder te enseñan bien. No que hablabas español, no que hablabas inglés. Es bien culero, ¿verdad? My parents. ¿Sí te hacían eso a ti? Yeah, dude. They'd have me like straight up legal paperwork. Like, legal paperwork letters. Like they'll be like, yeah, can you translate this for me? I'm like, yeah, I'll try my best, dude, but I'm in 3rd grade. Like, what's going on? I don't even know what that word is in English. Los latinos aquí en Estados Unidos crecen siendo abogados, güey, real estate agents, pinches brokers. Sí, unos pendejos para agarrar la lámpara. Landlords y pendejos para agarrar la lámpara. Ajá. Damn. Hacen todo el papeleo, pero a la hora de barrer no saben ni agarrar la pinche escoba. A la hora de hacer otra cosa, todavía no te sabes limpiar el culo. Pero no fuera de que read this legal paper for me. Hey, I thought I couldn't wipe my ass, bro. No sea, ven y dile al señor del mecánico que le está fallando al carro, güey. Porque ahí sí eres la estrella del ya soy Google, ¿no? Ahora sí está you're proud of me, ¿eh? Now I deserve a Happy Meal, cabrón. Damn, bro, that took you back. that felt a little personal. ¿Todo bien en casa? We never thought that English skills would give you that. Pero that sí, recognition. Y aparte de, o sea, juegas puro lo que viene siendo Elden Ring, que acaba de salir, ¿no? Yeah, just came out. ¿Has visto ese juego, güey? Se ve difícil, güey. Se ve ridículo. Se ve como tipo Dark Souls. Ándale, Dark Souls. Sí, ya sé de qué están hablando. Traté de meterme un ratito en ese pedo y no, están muy cabrones esos juegos. Yeah. Sí, yo ni siquiera lo he tocado. No tengo tanta paciencia, güey, porque sí tienes que aprender a partirle su madre a quien, al pinche boss. Cuando llegas con los bosses, esos güeyes. Yeah, you have to fight them over. Yeah, you have to fight them. Y luego no es como que te ponen ahí de nuevo con ese güey, sino tienes que empezar mucho más atrás y llegar hasta allá. They send you back, and then you gotta run through all the enemies that were on the way to the boss. So. Damn, that's some bullshit. Like bullshit all Why right. are they salty like that? Sounds like Elden Ring is a lot easier. It gives you a lot more checkpoints, so it's more accessible for new players. So. Oye, ¿Qué pasa con el Tetris de mi pinche? Ese anaranjado, güey, que tiene una curvita así. ¿Sabes qué es lo más cercano que yo he llegado a eso, güey? God of War. Gosh of War. God of War. Estamos en Utah, so. Sí, soy Gosh of War. Be careful, motherfucker. Don't take the Lord's name in vain. Anyways, ¿cuál fue tu primer consola, güey? What was your first console? Later. That I owned, I think it was my 64 or my PlayStation 1 too. That one. Oh, sí, este güey tenía un 64 cuando estaba ahí en México, güey. Y, sí me acuerdo que tenía We played GoldenEye. I remember we played GoldenEye. GoldenEye, güey. Yo me acuerdo que GoldenEye estaba... Those are good memories, güey. I can tell you. Like, oh, fuck! Otra vez siempre, ¿no? Man, I'm bricked up right now. I'd have to get shown everything, though. I was too little. I was not supposed to be. So you don't remember what you... You remember what, like, es que no, ni leer sabes, güey. I have frames. He was the one que le daban el control, disconnected control. Yeah, probably. Tú eres el segundo, you're the second player, ¿no? Tú eres este que viene acá, el que, ya te disparé. No tenías el de, you had a racing game. Mario Kart 64. Mario Kart. No, it was another one about. 64, güey, estaba tan chulo. Sí, güey. Could have been Diddy Kong Racing too. That one's another one that could have been on there. Yeah, él tenía el 64, güey. No mames, era como que si era el único con computadora en el pueblo, güey. Eras como el que tenía impresora, güey. Yeah. Eras como el que tenía la camioneta. You're the guy of the truck. Yep.
Ándale, sí, exactamente. Entonces, él tenía 60, pero sí me acuerdo. Yo, el primero mío fue el PlayStation 2. No, el Nintendo, el viejito, pero era de mis carnales, güey. No me dejaban jugar. No me dejaban jugar. Desconectado, ¿eh? No, sí me lo dejaban jugar, pero tenía que jugar como en between them. O sea, porque jugaba el que sigue de mí, y luego jugaban los más grandes. Bueno, el papá de él casi no jugaba. Pero jugaban y pues ya cuando no estaba en la casa, güey, yo acá medio lo prendía. Y me acuerdo que, no sé si te acuerdas de esa madre que se llama el eliminador. Esas madres, si jugaban mucho, se quemaban, güey. Entonces una vez me dijeron, no juegue, se tiene que enfriar el eliminador. Y ahí voy yo, güey, a jugar. Que se los chingo, güey. Este mensaje va para tus carnales y le quieren partir su madre, yo le entro. Sí, eso sí. This is why we can't have nice things. Sí, güey. That applies perfect. Pero pues yo de morrillo, güey, imagínate que bien pinches culo pronto ya quería jugar, güey, ya quería jugar el 3. Dije, no mames, ya sé dónde está la flauta, güey. But as far as gaming, what's one of the first as far as gaming, cambiando la conversación. Well, let's have the grown-ups talk now. That's completely off topic. What's the first games that you remember, like, they got you into gaming? That you're like, this game's so good, and then you just like dived into it. Halo, the first Halo, because my uncle who was really into games bought it like release date, and that was the first game that I understood what I was doing. Like, I think that's when my brain was more developed. Chief was hot. Yeah, Chief was hot. Master Chief, dude, and then I saw Cortana. I was like, okay, yeah. So Halo for sure. Sí, yo nunca jugué Halo, güey. ¿Tú jugaste Halo? Sí, con mi morro. Sí, yo no jugué Halo. Ahorita ya está uno nuevo, soy ¿no? Malo, güey. Soy malísimo para el pinche. Mi morro me metió unos putizos cuando tenía año y medio, güey, yo creo. Sí, pinches. Los first person shooters no te llaman la atención, ¿eh? No. Tú eres más de putazos, ¿no? De agarrarte de madrazos. Snake. Snake en el teléfono. Todavía tengo mi Nokia. Juego el de cuando no hay internet en el Google, ¿verdad? Exactamente. All the little dinosaurs. Ese. 300 es lo más que tengo. 300, damn. Your internet was out for a minute. That's how we live around here. That's how we make a living around here. Este cabrón con buscaminas, güey, ¿te acuerdas? Y siempre nunca te chingaban. Y nunca te chingaban, ¿verdad, güey? El solitario, güey. El solitario de una carta cuando you draw one card. Sí. Pinball. Pinball game. ¿Te acuerdas de las computadoras viejas? Y dibujaban Paint, ¿verdad? Los de los, ¿Cuál fue tuyo? What was your first game that you were like, this is... Okay. I guess it would be the console though, because arcades, we all played arcades, but what was that console game? You didn't play arcades? No. Well, cuando te llevaban al mall, ¿no? I guess in arcades es, güey. Sí jugaba, pero el que le aventaba así de la pelota. O el de los basketball. Porque son las únicas que hay aquí, las de que te dan tickets, güey. Las otras no hay las pelas, güey. El pinche Chuck E. Cheese. Yeah, that's just to waste money. Dude, I remember this, dude, when I first came to the States to visit. Not stay. Es que me gustó un chingo, güey, por eso me quedé allá después. Que me vine y cabrón tenía unas monedas del Chuck E. Cheese y bien emocionadísimos. Y luego tenía unos tickets del pizza, ¿sabe qué chingas pizza? Peter Piper's Pizza. Peter Piper's Pizza. Tenía un pinche break así de mendigos. Te dije, a ver, ya ves que en ese tiempo sí estaban boletos, güey. Y ahorita está una pinche tarjeta. It's all on a card. It's so lame. It's not tangible, man. Give me my racks. I wanna touch what I earned. You know how badass I look with a fucking bun, con un pinche, ¿cómo se llaman los tickets? A bundle, just a bundle of tickets. Yeah, with a bundle of tickets, I look like a fucking idiot with a card. Or like a trash bag full, like walking around. A trash bag, all the girls are just watching me. Like, yeah, you want a stuffed animal? You want a stuffed animal or what? Now the guy that doesn't win any tickets is like at the same level with me because they don't know which card has more. Yeah, exactly. Yeah. You gotta go swipe. It's not like I can carry a receipt and be like, I'm sorry. They took my status with that. Yes. Nunca, allá en México, nunca fuiste a un lugar que se llamaba Diversiones Moy, güey. Pero sí, ¿de cuál estás hablando? Sí, desde Diversiones Moy. Mismo que aquí. Era una llavecita, güey. Yo me acuerdo que era una llavecita esa madre, Simón. Y le echaba los tickets así también. Sí, pero a mí también me gustan un chingo los tickets, güey. También me emputa. Sí. Es como jugar Monopoly sin dinero, güey. Sí, también. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, ¿a ti cuál te gustó, dijiste? Bueno, pues a mí me gustó el... no estamos hablando de K-pop, ¿verdad? No estamos hablando de los güeyes de K-pop. Ay, bueno, estamos hablando de los luchadores, ¿ah? Not Squid Game. Squid Game. A mí el primer juego que me gustó, la verdad, la pura Netflix se llamaba Unreal Tournament. Unreal Tournament fue como el primer first person shooter, güey, que la neta
Güey, pues sí te dije, ¿no? Que iba a las maquinitas, tenías que echarle $2 y jugabas por 20 minutos. ¿Oh, sí? Sí, güey. Y estaba ese de Unreal, te cambiaban el disco y todo. O sea, estaba un PlayStation, güey, y estaba conectado hacia la televisión. Y tú ibas y te sentabas, le echabas $2, güey, y jugabas por 20 minutos. Entonces se te acababa, se te pagaba la televisión nomás. O sea, el juego seguía, pero se te pagaba la televisión. Le echabas $2 y te volvía a prender por 20 minutos, güey. Dang. That's old school, man. Yeah, arena shooters, too. Entonces, ese de Unreal Tournament, oh, man. Yo me acuerdo cuando estaba más morro que tenía una computadora, jugaba uno que se llamaba Deadly Dozen. Deadly Dozen? Y era de la Segunda Guerra Mundial. Sounds like folklore. Sounds awfully folkloric, if you ask me. No, era de la Segunda Guerra Mundial, and they would give you like a team and do like all these little missions. But I really liked that game, güey. Era más como strategic. Hay una película que se llama Dirty Dozen, ¿no? I think you're thinking Yeah, cheaper by so. the dozen. Cheaper by the dozen. You're thinking a dozen of donuts. These kind of movies, you know? Krispy Kreme. Simón, pero entonces ya ahorita ya empezaste a hacer streaming y estás ahí como de content creator. Cuando dices content creator, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que haces? O sea, if you're not competing, then what's content creator? You like just building a presence online. Basically. You're very content about the team. Yeah, I got to keep everyone else happy. el creador contento. Creation of content, contentism. But yeah, I just make a presence for the team, just by streaming and by putting TikToks, reels and stuff. Any clips out there, anything funny, anything when I occasionally do well. Sometimes I'll throw that on there. And yeah, just making a presence for the team and for myself as well. Building the brand. Damn, that must take a lot of work. It can. The part that's the hardest for me is definitely like editing and everything like that, because that's all brand new to me. What did your mom or your dad said when they found out that once you left the house with your backpack, you weren't going to Sunday League? You were going to play video games. My mom. What's their take on that? Because that's not very us to do. That's not very esportsy. Yeah, we're not very esportsy. That's not very cash money of you. Yeah, but my mom was always, she played games. She showed me Tomb Raider when I was a kid. Like we played Tomb Raider together. Tomb Raider was cool. I like Tomb Raider. Tiene un chingo de glitches, me acuerdo que se quedaba atorado en un chingo de lugares. Yeah. Yeah, anyways. Las chichis se supone que deberían ser redondas, pero salieron en triángulo, ¿no? Yeah, the low polygon. But my dad was always the one that's like, you're wasting your time and stuff like that. But recently, with getting my first Twitch check-in and everything, they're a lot more supportive. And my dad will actually like knock on the door and be like, hey, are you streaming, before he comes in? ¿Estás trabajando? Yeah, you hustling or what? No entra de que recoge tu cuarto, cabrón. Yeah, exactly. Ya deja de jugar esa madre. Imagínate, ¿tienes hermanos menores? Yeah. Imagínate ellos haciéndote este ruido acá y tu papá de... Cállense, van a molestar al streamer. Yeah, El streamer está streaming. Cállense la boca. El streamer, pues de OnlyFans. ¿Y cuánto cobras tu OnlyFans? Entonces, sí, entonces streaming. So you do live, because Twitch is live. You have to do it live, and so out of that you Oye, está cut the cabrón, güey. clips. Está muy... Are you like, how was it at the beginning when you started twitching? Yeah, when I started twitching. When you started twitching? When you start tweaking, or is like... No, what I'm saying is that, because I don't know how I would do doing this live. I don't know. No Sí, sé si, because te da pena, güey. Yeah, it takes some getting used to. It takes some getting used to for sure. You gotta, like, at first I was quiet. I wouldn't. I mean, I didn't have any viewers to talk to, but when they would come in, I'd be like, oh shoot, there's someone who wants to talk. Buenas tardes. Hey, buenas tardes. Yeah, Gracias por venir. Yeah, but once you have friends that are like hanging with you, or like friends that hang in the chat as well, I'm like, a lot of my friends are really supportive, and they'll come into the chat and just keep it alive and interactive. So I'm not just sitting there playing the game the whole time, because you can play the game and be good at it, but that's not entertainment at that point. People are just watching you play, and it's like, okay, everybody plays. What are you doing differently, right? Okay, exactly. Yeah, and that's the biggest hurdle to get over. I don't know, yo también hay veces me meto a ver streamers nada más para ver like how they play. Sigo un pinche italiano cagado que el que le es así. El que le es así a todo, güey. No, y lo veo nomás por el game, güey, para ver sus pinches strategies. Entonces tú no te metes a ver la de la que está en The Hot Tub, porque te salen con cada mamada, güey, de que, o sea,
las morras pues sí son buenas, pero aparte de un pinche jata, güey, con la chichi de fuera, o sea, no manches. Didn't they ban her? They ban certain people because like they still have terms of service. It's still a business. You still got family friendly stuff. You can put an 18 and over like warning at the beginning of your channel, but not everyone does that and stuff. But güey, o sea, yo como que no me meto a Twitch, pero me dije, no manches, o sea, Twitch está cabrón porque te estás jugando, güey. Imagínate una morra así, estás aquí, quieres ver algo así como con tu morra, güey, algo así, sale así. Mi morra de vez en cuando ve así como Twitch clips en el YouTube, güey, de como de Cuphead y todo eso, que le gustan los juegos, güey, porque está jugando. Ajá. Y pues no, güey, imagínate si sale ese tipo de pedos, güey, o sea, sí está cabrón. Bueno, ya llamas tú, te conozco, güey, llamas al manager de Twitch, llamas ahí, aprieta cero luego para que te calling Amazon. Cero luego. Bezos, what are you doing? Oh, él es el CEO, ¿ah? I mean, yeah, because Amazon owns Twitch now. So, el pelón Besos. Oh, hablando de eso, salió un pinche articulazo. Salió un articulazo esta semana que les iba a decir del pinche. Para los que no hablan español, Arctic Big Ass. No, Big Ass Arctic. As Fine Ass, ¿no? ¿Culazo? Arctic Fine Ass. Arctic Fine Ass, así, discúlpame. Perdón, güey, perdón. Es que estaba leyendo anoche mis videos de mis VHS de Inglés sin Barreras. Entonces ahorita ando con el inglés. De las mil putas. Me dio una potencia. ¡Wow! Wow. Jeff Bezos, güey. ¿Sí fue Jeff Bezos que retó a putazos a...? No, Elon Musk. Retó a putazos al Putin. ¿Sí? ¿Al Rasputin? Al Rasputin. Que los sí, vi el tweet de que según eso que the stakes are Ukraine. Yeah, 1v1 me is what he said. 1v1 me, IRL. IRL, bro. ¿A quién le van, güey? ¿Yo? Elon Musk has height and weight advantage, so I think Elon y luego estamos jóvenes, ¿no? Yeah. Sí, pero Vladimir Putin sabe judo. Bueno, a lo mejor He's también lo sabe. KGB, so that's es lo que te digo, ese güey sabe los puntos acá de ese güey te toca con los puntos G. Ajá, exacto. Imagínate, vamos a pelear. Why am I bricked up right now? Oye, pinche, el Putin Walk se güey acá de. That's right. Güey, ¿cómo se llama el güey de King of Fighters que son rusos, güey? No sé. No hay unos de King of Fighters rusos, ¿verdad? Kiv or something like that, dude. Pinche Sanjeev, ¿verdad? Sanjeev, ¿verdad? Oye, de veras, ¿cuál será su postura de Sanjeev con esto de... ¿Jugará con Blanca ese güey? Siento que el Putin es de esos güeyes que juega con Blanca, güey. Y nomás se agarra con las vueltas, güey. El Putin, güey, está cagado en dinero, güey. Es pinche un dictador de uno de los países más grandes del mundo. A mí se me hace como que Putin, güey, se llega a los putazos, güey. Y ese güey como que se transforma en una chingadera, güey. Como que tiene una tecnología muy cabrona de, órale, van los putazos, wow, pinches... Salen unas pinches armas de acá, güey. Como el Octopus, güey. Como Doctor, es lo que te iba a decir, como Doctor Octopus. Doctor Octopus, güey, ajá. O sea, se saca la pinche mano, güey. Se saca una de fierro, güey, así. Le sale un consolador. No, esta no va. O llega como Rambo, güey, como con pinches acá de... Sí, güey. Siento que no jugaría limpio, güey. Y siento que el pinche... Elon Musk llegaría como con una armadura de Tesla, güey. Yeah, Iron Man, dude. He's Iron Man. Sí, eso es IRL Iron Man. Sí, porque imagínate, si pusieran todos sus... No, yeah. A ver quién más le apesta la verga. Es lo que hubiera dicho el pinche Elon Musk, ¿no? Vamos a ver quién le pesta más la verga. Exactamente. Bueno, anyway, solo quería saber cuál era su take on that. Pero entonces estábamos hablando de que... sí, que es un content creator y que apenas empezaste a... Entonces, ¿cómo va su equipo, güey? How's your team doing? Is there like a Sunday league for esports? Is there a guy with the ice cream en la campanita? ¿No pasa el lotero ahí por su oficina? ¿No pasa el lotero ahí en el esports? Yeah, no. Nothing like that. But we're doing well. We're growing. What do you mean nothing like that? O sea... Over here, you and I. Güey, luego nos vemos. Oye, ¿qué? Vamos a comprar unos pinches dulces con chile para ir a para business, ¿verdad? It was a business arrangement. Okay, that's what you wanted entonces, to do. en una scale of, like, La Liga Española to Sunday League, where's your league right now? Where's your team? The level of the league that you're in. Pro-am. Like, professional amateurs. We're getting there. But, okay. So you have to win like a certain amount of matches, then you get invited to professional tournaments, or yeah, you have to win. You have to win lower tournaments, and if you get notoriety, people want to see you. Lower tournaments like 5-2 and
And down? Yeah, like yeah, just lower brackets basically. You're playing like local tournaments or tournaments organized by a team itself, and then eventually the organizations will invite you out to those tournaments just because you're drawing a crowd. How much of a crowd are you guys drawing right now? I'm not sure of like exact numbers, but we're growing. The team started last year, so we're growing pretty quickly. Dude, after people see this, your team is gonna go millions. Skyrocket. You're gonna go from 10,000 to 10,001. Oh. You're gonna go from 10,000 to like 5,000 to half of that. Te vamos a mandar un You're probably gonna get kicked out of the team when they see this. Yeah. Too much exposure. Shame. Te van a hacer como la de Game of Thrones. Así te van a sacar en medio de las computadoras. Shame. Así, no, le van a decir Shame. let me tell you the level of exposure I wanted out of you. Así, carnitas. Because they call you by your gamer tag. Carnitas. Let me tell you what level of exposure I was looking from you. I just wanted you to just show the thigh a little bit. And with that podcast that you did, you went tits out. You pulled your pants all the way down. Frontal, full frontal. We don't lower ourselves to that level. We're going to have to send him a cease and desist, ¿verdad? And I don't blame him. Sí, porque estamos en la cloaca del internet Pero nosotros. bueno, entonces ya ganas esos brackets y luego ya esas compañías te invitan. Y cuando te invitan, ¿cuánto te pagan la hora? ¿Cuánto te pagan la hora? Tienes que aplicar. ¿Te pueden pagar por debajo de la mesa? Tienes que llevar haitino seguro. Pero cuando ya vas, ¿te pagan por ir o tienes que ir a competir para ganarte una lana? So you have to compete to get. Compete. You gotta win. You gotta place. Obviously, the bigger the tournament, the bigger the prize pool. Even if you're placing third, you could be getting thousands or hundreds of thousands of dollars depending on the tournament. Yeah, but not only that, you get exposure, you get followers, you probably sell merch. Yep. You can do all that shit. Merch stuff for sure. Merch. Yeah, have you guys sold any merch yet? Yeah, dude. This stuff, I think it's already run out. I could be wrong. Hats, all champion stuff. Oh, hell yeah. So, Dude, I want to buy some then, because that's how you support the team. Fuck yeah, en el próximo episodio vamos a traer unas de esas. Sí, porque yo sí ocupo gorras. Oye, ¿no las venden en el AliExpress en China? ¿No las tienen chinas? I think on Wish. On Wish. Oye, güey, tú trabajas para... You're representing los de el Apple, ¿no? Es que dije, what's the closest... to gaming I have, ¿verdad? Gaming I have. Dije, pues está con la de Apple. It's like, computers, yeah. Computers. Fuck yeah. Yo pensé que la de la pizza, güey. Didn't Steve Jobs like play games or something? Yeah, he did. He was in 1,000 Thieves, all right? That's where he was. 1,000 Thieves. He was in 1,000 Thieves, wasn't he? Or 100 Thieves. 100 Thieves. Yeah. I'm sorry. It's a little past his time, but rest in peace. Rip in peace. Okay, entonces te pagan por ganar los tournaments. So let's say you go to a tournament. Are these tournaments like in-state, or do you have to like travel to? Depends. But like the big ones, like if you're on a professional team, you're gonna be going to different states to compete there. If you go to a different state, you compete and you're in like almost last place, let's say, and you get nothing. Yeah, I mean, and basically, you invested your money and shit. You lose it's the risky to get there. Yeah, that goes to tell you that even in the video game business, you have to risk it, right? Because gotta have money to get money. Yeah, exactly. Shit, things don't come easy. Even when it comes about video games, things don't come easy. People think that all you gotta do is just like, déjame comprar un El Gato. You gotta hustle. Agarro un micrófono. Agarro Google Fiber y ya chingada, yeah, I'm the shit. Dude, I was talking about the gaming. I was watching these streamers that there's a way of cheating that is really hard for you to be detected, supposedly. And it was actually a dude playing Call of Duty. So I'm familiar with Call of Duty. And they were supposedly, because they do these sometimes through like Zoom. And so they have a camera so that they have to see like the programs that they're running. Mm-hmm. The dude was running a program that he wouldn't, it was a wall hack, but it was just a dot. Like he could tell people that, and it was just a dot. So he just got a pixel moving across. He basically got caught because you could see that the dot was coming, and then he aimed, and then as soon as the dot came out of the screen, and it was a dude. So he got caught. He got called out. He had won a tournament like days prior, and they took away his money because they figured out he was cheating. I'm like, shit. Yeah, dude. Call of Duty right now is in a really rough spot with cheaters.
even like they put out an anti-cheat. It's not doing anything. It's not helping anyone. So. Yeah, the only thing that it's doing is so that if you're playing, you don't have any damage, right? You can't inflict any damage. Yeah, and that's only on the people they catch. There's so many accounts being sold every day that are hacked and everything, so it's really hard for them to keep up. Just because Call of Duty is such a huge franchise, and then they're trying to handle free to play. When it's free, it's a lot more people are gonna go in there and hack. Yeah, that's why I don't play for free. I only pay for my games. Yeah, I only pay for my games. Sí tenía un PlayStation con el láser. De hecho llevé el PlayStation 5 con un compa. Le digo, oye, no le puedes poner láser para que agarre chafas. Para que agarre de ahí el Swami. Le digo hasta el Swami, exactamente, ¿no? Oye, no le puedes para que agarre los de PlayStation 1. Sí, güey. Discúlpame. I thought it was like, because that's wild. Because if you cheat, then you're winning $10,000 on someone against maybe someone who doesn't cheat. You're like, man, that's the frustrating thing about gaming, right? That is like sometimes people are cheating and they win. You're like, man, how did he know that I was coming? Or what the hell? I'm like, I'm faster than that. Like I could have beat him, but like he knew where I was. Imagine how frustrating. Es como que sería, como que si llegas a la fila de las tortillas. Esta es la fila de las tortillas allá en México. Le hizo un compa, apártame porque ya me cago. Le das tu servilleta. Le das tu servilleta, vas, haces el baño o lo que sea, güey. Lo que sea, apártame. Ya ves que te podías apartar los lugares. Llegas, güey, y luego llegas a la pinche tortillería y ya no está el güey. Entonces llevó tu feria y tu servilleta, güey. Do you like my analogy? I got lost. I don't know how relatable But that is. I kind of related That's to more awfully like folkloric. be more like because you could do that everywhere. I mean, it's just not gaming, but Lance Armstrong and cycling. I mean, Yeah, it's like doing steroids basically. Fucking yeah, exactly. You and your looks with life. You just keep cheating. Yeah, and they've actually. What's funny enough, like there's even like substance abuse, like performance enhancing stuff. Well, like caffeine, right? But illegal. Adderall. Aquí en Utah sería Mountain Dew. Lo ilegal. Así de, this guy has Mountain Dew. Security, a Mountain Dew over here. Get this mofo. Que es una mala palabra que esconden los. Get this fudger out of here. This guy's freaking. Freaking. Exactamente. Entonces, gosh darn it. He had too much swig. Now he's on X Games mode. He's on X Games. Oh my God, he on X Games mode. Oye, hablando de X Games, ¿ustedes se acuerdan de Tony Hawk Pro Skater? Yo lo tengo, güey. Bien sabroso ese. ¿Sí? Cuando recién salió el PSP, me compré uno y me compré ese. Oh no, man. I broke my stick on a PSP because of those games. ¿Querías el pinche manual, verdad? Sí. Se subió ahí, güey. I thought it was a Wii. A Wii board. Simón, ese yo lo compré, de hecho lo sacaron remasterizado para el PlayStation 5, güey, y bien barato que estaba. ¿Sí? Y lo compré. A mí, ¿sabes qué me gustaba un chingo? El soundtrack. La de No Cigar, güey. La de No Cigar, esa es mi pinche favorita. Y ya no me acordaba cómo se llamaba esa rola, güey. Y le puse el pinche no me acuerdo. Ojalá la pudiéramos poner, güey, pero sí nos cagan el palo. Sí, yo creo que sí, güey. Can't license that. No Cigar se llama. Pero anyway, ya, el PlayStation. También eso fue de mis primeros juegos que me enamoré, güey. De PlayStation. ¿El Tony Hawk? Sí. Sí. Yo jugaba uno que se llamaba Rainbow Six. Hay unos ahora, hay uno nuevo. Pero yo jugaba el Rainbow Six Siege. Es de PlayStation, ¿no? Ajá. Simón. Ese fue el que tenía. That's the one that's like popping right now. Like there's a lot of that's the esports one. for Siege. No, the one I was playing was like Vegas. Rogue. I think Rogue no. Rainbow Six. No me acuerdo, pero era de los primeritos y lo jugaba en computadora, güey. Güey, en pinche computadora está bien perro. No, pero todavía jugaba en como en 2006. Like Rainbow Six Vegas or todavía something. tenían cartas. Antes del Rainbow Six Before that Vegas. one? Ajá, or before that one. Before that one. ¿Tú tuviste la Encarta, güey? No, enciclopedia Encarta, güey. Así de, estás jugando en pinche Windows XP, tú, güey. Estabas jugando en el hoyo que le hacías para las canicas, güey. En la tierra, güey. Estás jugando en la tierra. Así, güey. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De professional game playing. Yeah, professional game playing. Entonces, so you've been playing Elden Ring.
And then Apex Legends. That one's free, isn't it? Yeah, that one's another free to play battle royale type game. What are you twitching right now? When you Twitch? just Apex and Elden Ring, because I'm primarily play Warzone, Call of Duty, but like I said, it's in a rough spot right now, so it's not really fun to play. And like the whole point that I stream is because I have fun streaming. So if I'm not having fun, there's no point. That's why I switched over to Apex for a little while, grinding out, just the ranked mode. That's pretty entertaining for folks. So, what was the incident in Call of Duty that you're like, fuck this game, dude? Good question. With the hacks, dude. Like what happened to you? There's obviously it's a bigger map, so you can have vehicles and stuff like that. An SUV will come flying into the building, so they'll disable the collision detection. And then the car will fly into the building and just run over you, and then they'll just fly away, just like Harry Potter shit. Harry Potter shit. Virgin talk over here. That shit is wild. I've seen a clip of a dude that gets an ATV inside of the buildings and he runs everybody over, but he just gets it in. He's not cheating. Because those are small enough to get in, but yeah, they'll get the big SUV like vehicle and just run your ass over, dude. Entonces no juegan Wreck-It Ralph. Clásico tío que pinches juegos que ni existen, güey, pero los que ven la televisión se los inventan. No ven Wreck-It Ralph. Entonces ya no juegan Super Mario 64 o pinche Mega Man. ¿Qué? El Pac-Man. El Pac-Man, sí. No, hombre, si te dijera en mis tiempos, el Pac-Man. Yo llegaba hasta la cerecita. Sí. Pero es que mira, y luego está el tío inteligente, güey. Pero es que mira, es que hay un truco aquí, mira, te voy a explicar. Te voy a decir. Esto no te lo sabías, ¿verdad? Ir en el tercer mundo hay una flauta. Sí. Las flautitas. Sí, las flautas, Francisco. Las flautas. Sí. Francisco, no pises la flauta, Francisco. Francisco, las flautas, Francisco, por el amor de Dios. ¿Cuál es tu chess? Apex. Apex, sí. Yeah. Elden Ring. Nada más esos dos. Por ahorita, porque Elden Ring is popping right now because it's new, and then Apex always has a steady viewers that like to watch those. So people that come in and like it. So Fortnite is that? Oh, sorry. ¿Qué días twitcheas? During the week, just anytime after like 7, I'm usually live, and then I go until like 10. Oye, si es bien común que los que hacen streaming, they stream every day, huh? Yeah. It's not like doing YouTube where you put an episode. I don't know about you, but you should be streaming every day. Like, you drink water, then you should pull the I'm sorry. I'll stop. But like some people look at it as like, I'm going to be playing video games anyway. I may as well have some people. Yeah. Okay. And maybe try to, make a career out of this thing. May I have some people watch my shit? Yeah. And drop some panties, because I know I'm doing that. Oye, güey. There's not a dry panty. Te voy a hacer una pregunta a ti, capciosa, retórica. Si se te acabaron todas las oportunidades de ganar dinero y la única manera que vas a ganar dinero va a ser streaming, tú. ¿Qué juego streamerías? Que puede ser cualquier juego, güey. Puede ser un juego de pinches Atari si quieres. Yo creo que el FIFA, güey. ¿Sí? ¿El FIFA? ¿Sí? Es que el único que sé jugar, güey. Ya todos los demás. Yo se me hace que ya no me acuerdo de los quintos en el King of Fighters. Sí. It's a game you can grind. Like you can play it hours and hours and hours. That's the main focus of streaming, is like finding a game that you can play consistently. Because if you're switching games, it's a lot harder to gain. Y creo que también I know a little bit about not soccer as like the actual game, but like what's going on out there with like players and teams and ahorita no all that knowledge el mercado, and then I can be like, oh, this player moved to this team and what a fucking idiot. El Jiménez está medio pagado, ya le bajaron su rating. Está 84 ya, ¿no? Sí, 81. Pinches culeros. Damn. Porque ¿cuánto fue lo más que tuvimos? 84, ¿no? 84. Sí. Es lo que más ha llegado un mexicano, ¿no? No sé. No, Hugo Sánchez le pusieron 99, creo, en el... Because he's a legend. Sí, güey, pero pues es que imagínate la llamada de Hugo Sánchez, güey. ¿Sabes quién tiene más en el FIFA? Yo, güey. En mi character tengo 99. 99 pace, everything. Pace, physical, shot, defensive, ¿verdad? Tengo 17 años, güey. Estoy bien mamado.
That's how it is. Pelo largo, güey. Es un pinche Ellen Halad y Yoda, así más o menos de la No, yo estructura. sí creo unos bien cagados. ¿Sí? No, últimamente el que tengo ahorita es el de Busquets. Yo tenía uno que yo pensé Pero que tenía. parece como Busquets mexicano. Güey, yo me acuerdo. Quiero que manejan una troca, güey. Yo me Lo voy a acuerdo. poner aquí. Yeco Xcore en Pro Clubs para que ven conmigo. Checo X videos, digo X. Sí. Tengo un piqué, pero parece piqué mexicano. Oye, pero yo me acuerdo que traías un Buki hace poco, güey. En el 21 fue donde traías un Buki, ¿no? El Buki. Sí. Le pongo Está acá mi- corriendo, qué triste. Ajá, Con la güey, greñita trae así, la ¿no? greñita y la barba y el Buki, sí. Sí, güey, eso está cagado. Si te hago güey, si tú mal. algún día estuvieras haciendo streaming, güey, esa sería la música que deberías escuchar. Porque en Twitch te tumba la música también. Yeah, you can't play music. No, yeah. Yo este güey que veo, este italiano, sí. It depends, because música. like you Yeah, can fuck. license it. You can license it, and that's how big is the streamer? Because like if it's a big He's like streamer, 2.1 million. I don't know about that. I mean, they could also just mute it, because sometimes they'll either take down the entire video on demand, the VOD, or they'll just mute segments of it. So Pero they'll you can't copyright even it. be listening to it on the background. If you have it just to yourself, yeah, that's fine. But what like, if I'm playing like on a speaker, like an Alexa? If I had an Alexa. I don't know, but as far as I know, you can't play really any copyright. Es como en YouTube, güey. Si ganas Bunch of dinero. bitches. Sí, güey. Yo me acuerdo, ¿sabes qué fue lo que pasó, güey? Que una vez eso No era- uses mi canción para ganar dinero, imbécil. Sí, no, o sea, una vez un güey en el Twitch, me acuerdo que en el Twitch apenas había empezado, no estaba tan así como ahorita, güey. Y había un güey que yo seguía, que lo que hacía el cabrón, que ponía Twitch y ponía que estaba haciendo streaming de las peleas, güey. Las peleas de la UFC, güey. Y el güey se ponía así con su control, güey, para que pareciera que estaba jugando, pero estaba haciendo streaming de la pelea. Dije, cabrón, dije, güey, y lo empecé a seguir y sí pasó varias hasta que como que lo reportaron y lo cacharon, güey. They caught him. Dana White doesn't let it slip, baby. Dana White's gotta get his bag. Sí, güey, pero no mames, dije, cabrón, el güey así con el pinche control, güey, la pasando pinche las peleas. pelea. Dije, cabrón. That was fire. So you know what I'm talking about, right? Dude, Yeah. I saw that, like, they sent him like a cease and desist, and then they actually like got his whole channel taken down. Damn. You know, Pero that was, no lo demandaron ni nada. I don't know. I didn't read up on that. es que no te pueden demandar, güey, sí. Bueno, hay como stipulations para que te demanden, güey. Y así. What's your setup like? Oh, What you got on your setup? My setup, it's really simple. I mean, just 2 monitors so I can keep chat up and have my game. And then I recently bought a mic like this, not this specific one, but like a professional mic. Perdón, güey. No, that's not what I meant. No, I was running my head. Not that, dog. No, I meant like I was running a headset microphone before, so like it's Thank like you for this calling one. customer service. I did look like that for a little Oh, bit. I do follow the customer service guy on Twitch. Yeah, but I got a professional mic and everything. Really simple webcam. You got nicer webcams than I do, and yeah, just Es para su OnlyFans. I do Yeco cameos. Xcore. Yeco takes it in Xcore. Takes it in. Yeah, and then just the PC basically. That's all. That's So all. you So you play on PC? Yeah. When you stream, you play on PC? Yeah, I mean, I have an Elgato to like a capture card to play PS5 games. That's what I'm gonna do. ¿Uno de esos o qué pedo? Yeah, God of War Ragnarok, and then ¿Tienes un qué? Se llama Elgato. Elgato. It's Elgato. a Okay, I capture know. card. But what is that? What is Elgato? Es el que usas para levantar los carros, güey. Para levantar los carros y cambiar la llanta. No seas mamón. ¿Verdad? Sí, bien pendejo, güey. Es que mi ¿cómo se llama? Mi desk lo compré en el día y venía sin una pata, entonces. No, el gato. No, ¿qué es Elgato? Yeah, Para que. porque hay gente que no sabe, como nosotros. O sea, Yeah, it's just yo sí sé, pero... O sea, yo sí sé, pero la gente que no sabe, güey. Hay gente afuera que no sabe. ¿Tú crees? Explícales, güey. Yeah, it's just Che, gente, güey. just a way to capture the footage from a console that's not, it's not on your PC, so you can't capture directly. It's capturing from a PS5, a Nintendo Switch, an Xbox, whatever, and then it encodes it and runs it through your computer so you can stream it. Oh, ok. Pues Entonces, tenemos que invitar gente, güey, para que le diga a la gente que no sabe lo que sí, güey. es Elgato. Sí. Oye, una pregunta, no es que no sepa, nomás para que le clarifiques a la gente. También a la gente. Para que sepa la gente. Que la vez que la gente está rependeja. Sí, entonces, como por ejemplo, esa madre
la puedes conectar como cualquier cosa, porque nosotros tenemos un Pandora's Box y ves que hemos querido jugar en el Pandora's Box. Do you know what that is? You know that thing? It's an HDMI cable and like no a es un power Pandora cable. to stream your Pandora music. So it has an HDMI out. Yeah. That's all it needs. You can connect. You'll need the PC obviously, just so it can. You can have the connections to it, and then you just connect that to your PC, and then from that capture card that's on your PC, you just route it to your TV, and then you're streaming. Tradúceme, güey, dijo que sí. Sí. Oye, no, pero la neta es porque hay gente que no se animaría porque a lo mejor tienen cosas que, como por ejemplo, en el Próximamente Maletones Street Fighter 2. próximamente en el Wii U, ¿verdad? Rock Band en el Wii U, ¿verdad? Estaría bueno, ¿eh? Un Rock Band, yeah. A ver si hay alguien allá afuera que tenga los huevitos de rentarnos a un Rock Band. Retarnos. Alguien que tenga los huevitos de retarnos un... No mejor, tiene... mejor un Rock Band, no, güey. Algo un poquito que sepamos más, güey. ¿Eres bueno en el Rock Band? No, güey. El Guitar Hero es el que... ¿Eres bueno en el Guitar Hero? And Rock Band, I can do either. Bitch. What kind of question is that? People that don't know what el gato is. Disgust me. Oye, pero entonces puede ser, como por ejemplo, la gente que dice, no, yo me animaría, pero con nomás me llegué hasta el Wii U. Mientras tenga un HDMI se puede. Ah, está chingón, güey. Está bien, está chido. O sea, para que, si usted, ceñito, ama de casa, no quiere hacer streaming porque dice, no, es que yo... Señora, hay una señora allá afuera que tiene un chingaputamadral de viewers que cocina, que se llama del rancho. De mi rancho, tu casa. That shit was lady. fire. I love that lady, man. Mames, ¿viste cuando que le llegó la pinche placa de oro de como así, está así en su cocina, güey, con la placa de oro? Dije, verga. Qué chingón, ¿eh? She's gonna get robbed, man. Poor woman. Ahí cuando vi ese episodio dije yo, tengo que hacer un puto podcast, güey. Sí, luego le llamé a un compa, güey, no quiso y ya te llamé. Alguien que sí va a saber, ¿verdad? Que no es cierto, porque jugamos FIFA juntos y así empezó. Nos masturbamos, digo. Don't start any beef. Don't start any beef. Mañana en Don't start shit, ¿verdad? Mañana en Ventaneando, güey. Conductores de maleta. Mañana el gordo de la flaca, ¿no? Mañana en univision.com. Is that still going on, dude? Gordo de la flaca. Oh, Probably. El gordo de la flaca. Mañana en univision.com. Mañana en BuzzFeed. TMZ. Sí. Saliendo de mi casa. John, Yeko. Sí. Hey, you. ¿Por qué así que nos digan? Qué pendejo, güey. Anyways. Y'all beefing or what? Y'all beefing. Hey, I heard y'all beefing. Is that true or what? Beefing each other? Ya vamos a dejarle ahí porque ya. Ya estuvo, ¿verdad? Se va a ir esto, se va a descontrolar Me voy a encuerar aquí ya. No, digo, de las palabras de lo que... Sí, güey, discúlpeme. ¿A dónde va el camino? No me gusta decir esa palabra, pero yo sé que así te preguntarían, güey. Ah, sí. Eso sí. Bueno. It's like salt, man. It's a sentence enhancer. Sentence enhancer. Pero no con... throw some bigotry on that. Throw some bigotry. Agarras una brita, ándale, ya sabe bueno, para una tostadita. Así es, güey. Tienes razón. I hadn't seen it like that. Yeah. Sí, pero no me gusta. Don't say it. Twitch every day from? Basically every day through the week. Monday through Friday, 7 until I'm too tired to play. ¿Y vives tú todavía con tu mamá, con tu familia? Yeah. We bought a house, so yeah, we're living. I'm living with them. Do they ask you for more money for the bill because you stream? Yeah. I pay the internet, so I have to pay the internet because I need to keep the internet speeds where I need them, and they have a ton of devices. What kind of speed do I need? If I want to start streaming, do I need a certain speed? Porque acaba que me mandaron uno de dial-up, de Net Zero, que vi ahí en Kmart. ¿Net Zero? ¿Ese se me sirve o no? I don't think so. Entonces si le pongo aquí hotspot también. It'll be a little fuzzy, but you can get away with it. Sí. ¿Cuál es una buena speed, digamos, para estar streaming? Es upload speed, ¿no? Upload and download, because you need it depends on what types of game you're streaming to, because if you're streaming games that aren't too heavy, like not high frames, you can get away with maybe 20 up, 20 down, same thing. The 20 up is hard though.
Yeah, 20 up is the hardest thing to get because it's not really useful for the average person. So companies don't really like to offer it. Yeah. So, yeah, maybe 20 up si no estás streaming algo muy si estás ahí como tu Mario Bros. Ahí estás bien. 8 bits, ¿verdad? Ajá. Yeah, but if you want to do like a 4K game, Nah, you know, at 60 frames, then you're gonna need a You need fiber, right? connection. Not necessarily. You Pero just maybe need 1,000 ahí. Yeah, you just need steady internet for sure. Steady. The only way you need fiber si no estás tapadón y no estás cagando bien es you need fiber. Perdón. The Metamucil. Metamucil. Exacto. Disculpa. Bueno. ¿Y cómo estás en Twitch? ¿Cómo te encontramos en Twitch? ¿Cómo te encontramos en la plaza? ¿En el mercado? So right now that I'm a part of the team, my Twitch handle is just twitch.tv/VE_carnitas. And then Instagram, carnitasttv, same thing with Twitter. ¿Qué significa VE? ¿Vergas exquisitas? No, actually. ¿Qué tal vaginas exquisitas, güey? Exquisitas. No. Mom, what's exquisitas? Imagine showing that to your mom. the whole sentence, like, oh shit. ¿Cómo se llama tu equipo, amigo? Amá. Sí le quería decir algo, pero no se va a enojar, ¿verdad? Amá, ¿qué novela es? Amá, ¿qué novela está viendo? Amá, no manches, fíjese que ahorita había la vecina ya con otro. Lo que sea para que se le olvide. Inventas cualquier mamada, güey. No, for real, what does VE Amá, mi stand hermano for? está en drogas, ya. So it just stands for Verity Esports. Verity. Verity is the name of the team. Esports. We also have like our apparel line, so Verity Apparel, stuff like that. And we also have Verity Academy, which is younger kids like that are mainly playing Fortnite, and they're just grinding, trying to get their numbers up to join the actual team. And how does that? Do you guys have like a school? Or It's did you it's guys like did you guys buy a warehouse? no, the good thing about how we live now is like Discord is a big thing. You've heard of Discord. It's like No, No? para nada, nunca. Pero, Yeah. explícame, güey, ¿qué es Discord? Para Discord todos is los que- Explica a la gente pendeja. It's basically it's like Zoom kind of. It's like Zoom with it's Slack. It's voice. It's like a voice chat. You also have, but you can have a server, and on that server you have chat channels, you have announcement channels, anything like that. Kind of like a really good tool to build a community as well. Yeah, definitely. If you're gonna stream, you should have a Discord server. Which is there you go. Ahí está. No tenemos Discord, güey. No tenemos Discord, güey. No tenemos disco. Pero discos de los de Blu-ray o de los no de tenemos los disco. no Sí. HD DVD. De Blu-ray. No, los Blu-ray están caros, güey. No, yeah, and that's how our main form of communication, because we're all over the country, and in Canada. What if there's a meco ahorita ahí viéndonos que se está haciendo y dice, hey, quiero yo unirme a su escuela? How do they go about that? Or how do you guys even recruit if you do? If we're gonna recruit, it's mostly because we see you grinding out, like being consistent. Mostly nos paramos afuera del Walmart con un sign que dice help, help, we need streamers. Yeah, do you play video games? Come help out. O van a grindear ahí al ¿cómo se llama? Al GameStop, afuera del GameStop. I'm not here to ask you for money. I'm here to ask you como for a los- like. como los testigos de Jehová, güey, afuera del GameStop, los afuera. Oye, ¿cómo estás? Pues, oye, ¿has escuchado hablar de Fortnite. el fork knife? ¿Has escuchado hablar del twitching? Sí, sí. Imagínate, güey, que nosotros tuviéramos que hacer eso, pero para nuestro podcast, güey. Sí, hacer esta madre es ¿A dónde iríamos, güey? ¿A dónde iríamos a dar folletos? Al Swami el domingo. Al Swami el domingo. Después de misa. En los chinos, ¿no? En los el buffet chino. Al Chequerama el sábado en la mañana. Puesto de tacos más cercano. Al lugar donde venden raspados, güey. Donde venden los tostilocos. Y en el lugar de... En el DI. En el DI, no, pero el sábado. El sábado en la mañana. En el DI. En las yardas. En las yardas. Ya cuando se acomode En el Home clima. Depot. En el Home Depot, Simón. Ajá. Ahí es donde saldríamos nosotros. Ay, güey, el mundo está a tus pies, nomás es de que lo agarres. Exactamente. Necesitamos ese gato, güey. Bueno, y luego si hacen recruiting, pero como si alguien se quiere unir así de que, yo quiero ir a la escuela con estos güeyes, ya estoy harto de la middle school.
quiero ir a la escuela de esports. O no es tanto así, ¿da? No, Para not, que no nothing that sus crazy. mamadas, ¿no? Just yet. But yeah, if you want to, try out for the team, obviously you have to follow our socials and get into contact with Medi, the owner, and once we see that you're grinding, being consistent, just making a presence for yourself, and making content, we'll eventually put you into the academy, and then from there onto the official Verity team. Está chingón. Ahí está. Pues ahí le vamos a dejar. Estuvo muy chingón el episodio de hoy porque sí resuena conmigo eso del gaming. Yo soy un old school gaming de arcades en México. So está chido conectar con the new generation and what they're doing, and like it's crazy to imagine that when I was little I was just playing pinche Street Fighter and bigger kids were shutting down the pinche arcade and now you're like streaming to the entire world. ¿Sabes qué es lo culero del que yo juego, el tipo de online gaming que yo juego? Que solo juegas con tus compañeros, güey, y esos mismos güeyes te insultan, güey. ¿Sí? Sí, estás bien pendejo, güey. No, yo ahí me metería en autogol, güey. ¿Por qué le metes allá? Hay güeyes que se hacen eso, güey. Pinches culas. Que sí, güey. Si me insultas a mí, güey, ¿sabes qué? Pásame la pelota para demostrarte que sí la armo. Y desde atrás, güey, así la aviento así tiro hacia mi propia portería, güey. Y luego cuando juegas con este... Es igual que en el pinche Call of Duty, güey. Cuando juegas con otros latinos, que pasa muy seguido en el FIFA, güey. Y I couldn't imagine that. Te agarran el acento. Si son chilenos, mexicano de mierda. O si son mexicanos, que así, güey. Se pone muy feo, güey. Está feo esa cosa, güey. Se pone muy feo. Ya. Se pone así como se está odiando terapia ya. Se pone como el DF en la noche. Peligroso. No quiere salir solo. Así de cabrón se pone. Se pone, digamos, un barrio cualquiera en El Salvador a las 10 de la noche. Se pone steamy. ¿Qué es El Salvador, güey? ¿Y ese restaurante dónde estaba? ¿Qué pedo? En la centro. Bueno, entonces, como decía, está chido, güey, conectar para que dos generaciones juntemos fuerzas. Y para saber qué anda haciendo la chavisa, ¿eh? Exactamente. Y pues vamos a poner todas las redes sociales de su equipo y tuyas de Twitch para que te vean twitchear. Y pues sí, no se pierdan el episodio que viene la semana que entra. Vamos a tener invitado otra vez y se va a poner bien vergas. Y antes de que digas tu consejo, güey, quería preguntarte si siento que tus consejos son muy iluminadores. ¿Podría yo cantar una canción de background, güey? Si así lo deseas. ¿Listo? Y ahora... Bueno, ¿sabían que si pones los huevos en una tarja de agua, si flotan están echados a perder? ¿A ti te flotan los huevos? ¿A ti te flotan los huevos, sí o no? La pregunta es, ¿a ti te flotan los huevos? Yo sé que sí te flotan, pero en la boca.